Bienvenidos, mi nombre es José Villegas, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante de la materia de Derecho Penal 2, y les voy a dar una breve exposición sobre los actos conclusivos de la fase preparatoria. Los actos conclusivos los defino como aquellos posibles pronunciamientos del fiscal, del Ministerio Público, a los efectos de concluir con la investigación, paralizándola, concluyendo el proceso o más bien dando paso a nuevas etapas del mismo. Al respecto, señala el profesor José Ignacio Caferata, se trata de un momento en el proceso en el que, tras el agotamiento de las vías de conocimiento formales, o sea, las pruebas, obtenidas durante la investigación preparatoria, se abre espacio para la reflexión crítica sobre la investigación, teniendo a obtener un mérito conclusivo de la misma, que se formalizará como un requerimiento concreto sobre la solución desincriminatoria o acusatoria que se estima corresponde al caso. Esta reflexión crítica que señala el preceditario doctrinario podrá concluir la fase preparatoria de tres formas completamente diferenciadas, contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal. Archivo fiscal, artículo 297. Cuando el resultado de la investigación resulte insuficiente para acusar, el Ministerio Público decretará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. De esta medida deberá notificarse a la víctima que haya intervenido en el proceso. Cesará toda medida cautelar decretada contra el imputado a cuyo favor se acuerde el archivo. En cualquier momento la víctima podrá solicitar la reapertura de la investigación indicando las diligencias contundentes. Oportunidad para ejercer el archivo fiscal. El archivo fiscal solamente podrá relucir a la fase investigativa, por cuanto es en ella donde se desenvuelve el conjunto de diligencias tendientes a corroborar la existencia del delito y la individualización e identificación de los presuntos autores o partícipes del hecho. Únicamente en la fase preparatoria, el fiscal del Ministerio Público, fundamentado en las conclusiones de la pesquisa, podrá decretar el archivo de las actuaciones, por ser insuficientes los elementos de convicción recabados, no permitiendo así la fundamentación de una acusación. Requisitos. 1. Base legal de actuación que faculta al fiscal del Ministerio Público para decretar el archivo fiscal. 2. Descripción de los hechos objeto de investigación. 3. Señalamiento de las diligencias practicadas. 4. Motivación de decreto de archivo fiscal. 5. Fecha de decreto de archivo. Efectos del archivo fiscal. En efecto principal de un acto conclusivo, como muy bien lo indica su nombre, es concluir la fase preparatoria a desentrañar lo referente al archivo fiscal. Nos damos cuenta que desde el punto de vista objetivo, esta institución no representa un verdadero acto conclusivo, puesto que no concluye nada en lo absoluto. Al respecto señala Carlos Moreno Brandt que el archivo fiscal no pone fin a la investigación ni impide su continuación, ya que no se clausurará totalmente con la investigación, ni mucho menos con la fase preparatoria. Por tanto, el proceso sigue vivo. Uno de los efectos salvables que produce la presente institución es el cese de toda medida cautelar decretada contra el imputado en cuyo favor se acuerde el archivo. Sobreseimiento, artículo 300 del COP. El sobreseimiento procede cuando 1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. 2. El hecho imputado no es típico o concurre a causa de una justificación, inculpabilidad o de no punibilidad. 3. La acción penal se ha extinguido, resulta acreditada la cosa juzgada. 4. A pesar de la falta de certeza, no existe razonabilidad a la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Así lo establezca expresamente este código. El sobreseimiento, que proviene del latín supersedere, desistir de la pretensión que se tenía, constituye una de las formas de concluir con la investigación y el único acto conclusivo de esa forma extraordinaria concluye en el proceso. Características del sobreseimiento. Dentro de las características del sobreseimiento podemos señalar 1. El pronunciamiento judicial, por cuanto es el órgano jurisdiccional quien debe dictarlo, ya sea como auto con carácter definitivo en las dos primeras fases del proceso penal o como sentencia de la fase de juicio. 2. Es un acto conclusivo de la fase preparatoria,
El representante de la vindicta pública podrá solicitar sea decretado el sobreseimiento de la causa, cuando de los resultados dinamados de la investigación. 3. Es personal, por cuanto se dicta a favor de las personas. Y uno de los hechos, aunque quisiera hacer un pequeño paréntesis en este punto. Tipos de sobreseimiento. El sobreseimiento se ha clasificado de la siguiente forma. 1. En cuanto a la finalización o no del proceso. Sobreseimiento definitivo. Es aquella resolución judicial preferida antes de la oportunidad legal, que pone fin al proceso cuando se evidencia que se concurre en una de las causales contenidas en el artículo 300 del CAP. Sobreseimiento provisional. Es aquel que no produce la finalización del proceso, por ende, no adquiere el carácter de la cosa juzgada, permitiendo así una nueva persecución. En palabras más simples, el efecto principal de este tipo de sobreseimiento es la suspensión provisional del proceso. 2. En cuanto abarque o no a los imputados, sobreseimiento total. Es aquel que se dicta a favor de todos los imputados o acusados, no permitiendo una nueva persecución en aras del principio non bis idem. Sobreseimiento parcial. Este tipo de sobreseimiento, como su nombre lo indica, va dirigido solo a algunos de los imputados o acusados, lo que me permite que esta acción penal siga en ejercicio en contra aquellos que no han sido favorecidos por el sobreseimiento de la causa, y en esto se justifica el carácter personal del sobreseimiento. 3. En cuanto a la forma de proceder, de oficio, es aquel que se dicta ex oficio, por iniciativa del órgano jurisdiccional, como por ejemplo el supuesto en el que aquella acción penal se encuentra extinta, producida por la muerte del imputado o acusado. A instancia de parte, como se puede inferir lógicamente, es aquel que se dicta a requerimiento de uno de los sujetos legitimados procesalmente a solicitar dicho pronunciamiento. 4. En cuanto a la forma de decretarlo, facultativo. Se desprende del prudente arbitrio del juez, cuando se considera procedente la aplicación de alguna de las causales del 318 del CAP. Causales de sobreseimiento. 1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuirse al imputado. 2. Cuando la acción penal se ha extinguido o resulta acreditada a la cosa juzgada. 3. Cuando a pesar de la falta de certeza no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya bases para solicitar fundamentalmente el enjuiciamiento del imputado. Oportunidad procesal. El sobreseimiento puede declararse en las fases distintas que componen el proceso penal. Fase preparatoria. Se puede dar en dos situaciones. Jurídico-procesales, la primera. En razón de la declaratoria con lugar a una de las excepciones opuestas por el imputado o defensores, la segunda viene dada a la solicitud como acto conclusivo por parte del Ministerio Público. Fase intermedia. Cuando el juez del control dicta el sobreseimiento, si considera que concurren algunas de las causales establecidas en la ley, salvo que estime que estas por su naturaleza solo pueden ser dilucidadas en el juicio oral y público. Fase de juicio. Procederá si durante la etapa de juicio se produce una causa extintiva de la acción penal o resulta acreditada la cosa juzgada y no es necesaria la celebración del debate. Acusación. Artículo 308 del CAP. Podemos decir que la acusación es el acto conclusivo, que contiene la pretensión punitiva y la solicitud del enjuiciamiento de los probables responsables de la comisión del hecho punible. Así lo contempla el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 308. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante el Tribunal del Control. Características de la acusación. 1. Es un acto que concluye la fase preparatoria. 2. Es un acto formal. 3. No pone fin al proceso. En conclusión, todos los actos conclusivos los defino como aquellos posibles pronunciamientos del fiscal del Ministerio Público, a los efectos de concluir con aquella investigación, paralizándola, concluyendo el proceso o más bien dando paso a nuevas etapas del mismo. Al respecto, señala el profesor José Ignacio Cafereta, se trata de un momento en el proceso que,
tras el agotamiento de las vías del conocimiento formales, o sea, las pruebas, que se obtengan durante aquella investigación preparatoria, siempre se va a abrir un espacio para la reflexión crítica sobre la investigación, tendiendo a obtener un mérito conclusivo de la misma, que se formalizará en un requerimiento concreto sobre la solución desincriminatoria o acusatoria que se estima siempre va a corresponder al caso. Gracias por su atención, mi nombre es José Villegas.